Buenas, 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 ¿cómo andan? ¿Ya prepararon el café, el mate? Bárbaro. Todo listo. Todo listo. Bueno, vamos con este análisis que está muy interesante. Escuchamos todo el tiempo el riesgo país, volver a los mercados, la tasa, los bonos. Pero, a ver, ¿qué carajo significa todo eso en criollo? Es que se habla mucho, sí, pero a veces queda medio en el aire, ¿no? Totalmente. ¿Qué quiere decir posta volver a los mercados internacionales? ¿Cómo se supone que se hace eso? O sea, ¿a qué nivel de tasa tenemos que apuntar para que nos den un poco de bola? Claro, ¿cuál es el número mágico, si es que existe? Exacto. ¿Cómo se cocina esto del riesgo país y cuándo te consideran, digamos, apto crédito de nuevo? Hoy vamos a intentar desarmar este rompecabezas bien argentino, viendo cómo la tasa de interés de acá, bueno, se conecta o a veces se desconecta totalmente de lo que nos quieren cobrar afuera. Una charla necesaria, me parece. No me enrosco más, metámosle. Gracias una vez más por estar del otro lado. Che, este episodio comienza con un mensaje importante. En el QR que ves en pantalla podés escanear y acceder directamente para cotizar y contratar tu seguro de autos, vivienda, accidentes personales, hogar, comercio y mucho más. Además, ahí mismo podés contactar un asesor de seguros para todas las consultas que necesites. Si no podés escanear el QR, no te preocupes, en la descripción del video vas a encontrar también todos los contactos y la web. Y recordá, con los mejores descuentos para todos los seguros. Ok, arranquemos por casa. ¿Qué onda con las tasas de interés acá adentro? El Banco Central, viste, el BCRA, pone la famosa tasa nominal anual, la TNA. Sí, esa es la que te anuncian, la que figura en el contrato, digamos, la promesa. Claro, el numerito lindo del papel. Pero, a ver, con la inflación crónica que sufrimos acá en Argentina, la tasa que realmente importa es la tasa real. La cuenta es bastante directa, pensala así nomás. A ver. La tasa real es más o menos lo que te pagan, o sea, la nominal, menos lo que te comió la inflación en el mismo periodo. Es la idea de la ecuación de Fisher, ¿viste? Que dice que R es más o menos I menos pi. O sea, tasa real igual a tasa nominal menos inflación. Simple. Exacto. Y acá viene el quilombo de siempre. Cuando esa tasa real se te va para abajo, se hace negativa. Sí. Ahí es cuando empieza el problema. Ahí la guita que tenés guardada, o mismo la que prestaste, pierde valor contra los precios. Te la licúa, te la morfa la inflación. Tal cual. Pierde poder de compra. Y la gente, obviamente, ¿qué hace? Se escapa al dólar. Lógico. Y sí, busca refugio. Nadie quiere perder plata. Eso te mete una presión bárbara al tipo de cambio, fomenta la fuga de capitales, un círculo vicioso bien nuestro, ¿no? Conocidísimo. Y esa es la pulseada constante que tiene el Banco Central. Por un lado, intentar que la tasa real no sea negativa, para que la gente confíe un poco en el peso, que se quede acá. Que no se raje al dólar. Exacto. Pero sin zarparse, porque subir mucho la tasa también le genera un costo enorme al propio Banco Central. Es lo que se llama el costo cuasi fiscal. Ah, eso que se escucha tanto. ¿Qué es exactamente? Viene de los intereses que el central tiene que pagar por su propia deuda, por los instrumentos que usa para sacar pesos de circulación, ¿viste? Como los pases pasivos ahora, que son como préstamos muy cortos que toma de los bancos. O sea, para que no haya tantos pesos dando vueltas, el central los absorbe pagando una tasa y eso le cuesta guita. Precisamente. Y mantener ese equilibrio entre que la tasa sea atractiva, pero no carísima para el central, bueno, históricamente ha sido un desafío tremendo acá. Depende muchísimo de cuánta confianza genere el central en que posta va a poder bajar la inflación. No es fácil. Ahora, salgamos un poco de acá, levantemos la mirada y veamos qué pasa afuera. Ahí nos topamos con el famoso riesgo país. El bendito riesgo país. ¿Qué mide realmente? Porque a veces parece medio abstracto. Pénsalo como el termómetro de desconfianza de los inversores internacionales. O si querés, el índice de cagazo. Me gusta. Índice de cagazo. Es más gráfico. Casi. Mide cuánto miedo tienen de que Argentina no pueda, o peor aún, no quiera, cumplir con sus pagos de deuda en dólares. Es como un recargo por prontuario financiero, digamos. O sea, no es solo mirar si gastamos más de lo que entra o cuántos dólares le quedan al central. Hay más cosas en juego. No, para nada. Es mucho más complejo.
El índice más conocido, el que siempre se nombra, es el MB Plus de JP Morgan. Sí, ese siempre está en los títulos. Bueno, ese mide la diferencia, el spread, entre lo que rinde un bono nuestro en dólares y lo que rinde un bono del Tesoro de Estados Unidos, que se considera como la inversión más segura del mundo, libre de riesgo. ¿Y cómo se mide? ¿Esos puntos básicos que dicen siempre? Se miden puntos básicos, exacto. Es fácil. 100 puntos básicos equivalen a un 1% de tasa de interés. Entonces, si el riesgo país argentino es, ponele 1000 puntos básicos. 1000 puntos. Significa que los inversores nos exigen pagar un 10%, o sea, 1000 dividido 100, más de tasa que lo que paga Estados Unidos para prestarnos guita. 10% más, una locura. Es muchísimo. Y acá se pone picante la cosa, porque según leí, no son solo los números duros del Excel, el déficit, las reservas. Para nada. El mercado mete en la licuadora cosas más etéreas, ¿viste? El clima social, si hay mucho bardo político, qué dicen los diarios, los rumores en Twitter. Le dicen información no estructurada, pero parece que pesa un montón. Totalmente. Pesa. Y mucho. Y además, está el fantasma que siempre sobrevuela a Argentina. El miedo a la reversión política. ¿El qué, perdón? El miedo a que volvamos a caer en los viejos vicios, como dicen algunos informes. O sea, la duda eterna de si el esfuerzo fiscal que se pueda estar haciendo hoy, por ejemplo, va a durar en el tiempo. Ah, claro. O si cambia el gobierno dentro de unos años y tira todo el ajuste por la borda. Ese miedo a que no haya continuidad en las políticas, esa desconfianza histórica, es lo que muchas veces nos mantiene el riesgo país por las nubes, incluso cuando las cuentas fiscales primarias, las de antes de intereses, mejoran un poco. Pagamos el precio de nuestra historia de volantazos. Exactamente. Ese es el costo Argentina del que tanto se habla. Bueno, clarísimo eso. Ahora, pongamos que Argentina necesita guita fresca de afuera, dólares. ¿Cómo hace un país como el nuestro para conseguirla? ¿Qué opciones hay sobre la mesa? Mira, simplificando bastante, podríamos decir que hay como 3 grandes caminos para buscar dólares frescos en el exterior. A ver. 1. Vender bonos en el mercado internacional, o sea, emitir títulos de deuda, como los famosos globales, y que te los compren fondos de inversión grandes, bancos internacionales, otros inversores. La salida al mercado, ¿qué dicen? Exacto. Es la opción más pura, si querés, porque te da más libertad para usar esa guita. Pero, claro, si tienes el riesgo país por las nubes y te piden una tasa de interés que es impagable, bueno, esta puerta se te cierra de golpe. Lógico. Opción 2. 2. Pedirle guita a los organismos multilaterales de crédito. El Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Los conocidos de siempre. Esos mismos. La ventaja es que te suelen prestar a tasas más bajas que el mercado. La desventaja es que vienen con un manual de condiciones, metas fiscales, reformas estructurales que tenés que cumplir sí o sí. Menos libertad de acción, más control externo. La famosa condicionalidad. Tal cual. ¿Y la tercera opción? ¿Hay una tercera? Sí, acuerdos directos entre países. Pueden ser préstamos bilaterales, de gobierno a gobierno, o los conocidos canjes de monedas, los swaps, como el que Argentina tiene vigente con China, por ejemplo. Son acuerdos más políticos a veces. Bien, 3 caminos. Y en todo esto, el riesgo país, ¿dónde juega? Exactamente. ¿Cómo influye? Es el filtro principal, Che. Sobre todo para la primera opción, la de salir al mercado a vender bonos. Te marca el piso de lo que te va a costar endeudarte en dólares. ¿El piso? ¿Cómo sería eso? La tasa de interés que te va a pedir el mercado por un bono argentino, lo que se llama la tasa interna de retorno, o TIR, es básicamente la tasa que paga un bono seguro de Estados Unidos, más todo nuestro riesgo país. A ver si entendí. Si un bono yanqui paga, ponele 5% anual, y nuestro riesgo país es de 1000 puntos básicos, o sea, 10%, nos pedirían más o menos un 15% anual en dólares. Exactamente. Así funciona, a grandes rasgos. Por eso un riesgo país persistentemente alto es letal para las finanzas del país. Claro, 15% en dólares es una bestialidad. Es insostenible a largo plazo. Históricamente se considera que cuando un país supera los 700 puntos básicos de riesgo país de forma sostenida ya empiezan las dudas serias sobre su capacidad de pago futura. Y si te instalas arriba de los 1000 puntos seguido, como nos pasó a nosotros varias veces, bueno, el mercado voluntario de deuda prácticamente te baja la persiana. Te dejan de prestar. ¡Qué locura! Imagínate la dimensión.
En el año 2000, con un riesgo país por las nubes, Argentina tenía que presupuestar más de 12.000 millones de dólares por año solo para pagar intereses de la deuda, sobre una deuda total que andaba cerca de los 145.000 millones. 12.000 millones, ¿solo de intereses? Sí. Y esa guita que se te va en intereses, ejita que no va a escuelas, a hospitales, a rutas, a inversión productiva. Es un lastre enorme para cualquier economía. Y si miramos la foto más reciente, digamos 2024 y principios de 2025, la cosa es compleja, como siempre en Argentina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por un lado, vimos un cambio bastante fuerte en la política monetaria local. El Banco Central bajó la tasa de interés de referencia, la de los pases pasivos, de manera muy agresiva. Llegó a estar en un 29% de tasa nominal anual, TNA, el 31 de enero de 2025. Del 100 y pico que estaba antes a 29. Una bajada tremenda. ¿Y por qué hicieron eso tan de golpe? Bueno, la justificación oficial, lo que comunicó el Central, fue que se observaba una desaceleración fuerte y rápida de la inflación mensual. Dieron como ejemplo que en junio de 2025 la inflación del mes fue del 1.6%. Ajá. Si vos proyectás ese 1.6% mensual y te da, ponele, un 20% anualizado de inflación esperada, bueno, con una TNA del 29%, la tasa real te quedaría apenas positiva, cerca del 9% anual. O sea, según esa cuenta, le ganaría un poquito a la inflación. Un poquito, sí. Pero muchos analistas creen que la jugada principal del BCR al bajar tanto la tasa, en realidad fue otra: buscar aliviar su propia carga de intereses, reducir ese costo cuasi fiscal del que hablábamos antes para intentar sanear un poco su balance, bajar el costo de esterilizar la enorme cantidad de pesos emitidos. Ah, pero pará. Esa es la película puertos adentro, digamos. ¿Qué ven los tipos de afuera? ¿Les cierra esa movida? Y ahí está el gran contraste, la gran duda. Afuera, la desconfianza sigue bastante instalada, che. El riesgo país, si bien bajó de algunos picos extremos que tuvimos, se mantuvo bastante picante. Estuvo superando los 1.000 puntos en varios momentos complicados de 2024. 1.000 puntos sigue siendo altísimo. Es muy alto. Las consultoras privadas, a principios de 2025, estimaban que incluso si se mantenía el superávit fiscal primario y cierta calma política, el piso para el riesgo país argentino se ubicaría en un rango de entre 700 y 900 puntos básicos. Entre 700 y 900. O sea, todavía lejísimos de poder salir a buscar plata fresca al mercado voluntario como un país normal. Exactamente. Sigue siendo un nivel muy, muy alto para pensar en una colocación de deuda exitosa en el mercado internacional. Y eso se ve clarito en lo que rinden nuestros bonos en dólares que ya existen, ¿no? Los que se negocian afuera. Totalmente. A principios de 2025, el mercado te exigía rendimientos, la TIR, de entre 15% y 18% anual en dólares para los bonos argentinos que vencen después del año 2030. 15 a 18% anual en dólares. Es una tasa prohibitiva para cualquier cosa. Es una locura. Compárala con vecinos como Brasil o Uruguay, que se mueven con riesgos país de entre 150 y 300 puntos básicos. La diferencia es abismal. Esa brecha es el costo Argentina, el precio que seguimos pagando por nuestra historia de incumplimientos, de crisis recurrentes, de cambios de reglas. Es como una esquizofrenia financiera, ¿no? Adentro parece una cosa y afuera ven otra totalmente distinta. Exacto. Alguien por ahí la llamó, muy acertadamente creo, la bipolaridad financiera argentina. Me gusta el término. Describe bien la situación. Adentro, se baja la tasa de interés local, en parte buscando aliviar las cuentas del propio Banco Central. Afuera, te siguen cobrando una prima de riesgo altísima por el miedo a un nuevo default, a un cambio de reglas, a la inestabilidad política. Porque los problemas estructurales de fondo siguen ahí, latentes. La inflación, que, aunque baje, sigue siendo alta y crónica. El riesgo permanente de que la política vuelva a meter la pata, los viejos vicios y la existencia del cepo cambiario. El cepo. Claro, el cepo, que aunque se lo ponga con la intención de frenar la sangría de reservas, el mercado internacional lo interpreta como una señal de debilidad estructural, de problemas no resueltos, de falta de dólares genuinos. Y el riesgo país, por las nubes, estas tasas prohibitivas, no es joda solo para el gobierno de turno que necesita financiarse. Nos pega en el bolsillo a todos, ¿o no?
¿Cómo impacta esto en la economía real, en la calle, en el laburante? Directamente, y de varias formas. Primero pensá en el servicio de la deuda pública. O sea, lo que hay que pagar de intereses y capital. Exacto. Aunque el gobierno logre conseguir el famoso superávit primario, que es gastar menos de lo que recauda antes de pagar los intereses de la deuda, El esfuerzo fiscal primario. claro, pero la torta de guita que después se necesita para pagar los intereses de esa deuda que están inflados por el riesgo país altísimo, hace casi imposible tener superávit financiero total, o sea que sobreplata después de pagar todo. Y esa plata que se va en intereses. Es plata que podría usarse para bajar impuestos, para hacer más obras públicas, para mejorar la salud, la educación. Pero no está. Se va en pagar la desconfianza. Clarísimo. ¿Qué más? Segundo, te pega en el menos crecimiento potencial del país. Si el Estado no puede endeudarse a tasas razonables para financiar proyectos de infraestructura grandes y necesarios, rutas, energía, puertos, comunicaciones, el crecimiento a largo plazo del país se ve limitado. Son inversiones clave que multiplican la actividad económica futura. O sea, menos obras, menos laburo, menos crecimiento. Básicamente. Y tercero, y muy importante, genera una desconfianza generalizada. Piénsalo así. Si el propio país, el soberano, tiene que pagar tasas del 15% al 18% en dólares porque se duda seriamente de su capacidad o voluntad de pago, ¿quién va a querer traer dólares para invertir a largo plazo acá? Nadie, o muy pocos y pidiendo retornos altísimos también. Exacto. Te espanta la inversión extranjera directa, que es fundamental para el desarrollo, para generar empleo de calidad, para atraer tecnología. Aleja a los capitales que miran a largo plazo. Che, hacemos una pausita chiquita para recordarles algo importante. Si les copa este contenido que hacemos, les pedimos que se suscriban al canal, que dejen su like, un comentario contándonos qué otros temas les gustaría que analicemos. Nos ayuda un montón a seguir. Uno, para contactar a nuestro patrocinador, Nacho Pringles, que es un asesor de seguros grosso posta, y otro a nuestro alias, por si quieren bancar este proyecto con algún aporte. Cualquier ayuda suma. De una, aunque sea el valor de un cafecito, nos ayuda muchísimo a seguir haciendo esto que nos gusta. Gracias por el aguante de siempre. Bueno, retomando el impacto en la economía real. Los efectos se ramifican por todos lados, es como una mancha de aceite. Por ejemplo, tenés la fuga de capitales y la necesidad del cepo. Ah, el círculo vicioso otra vez. Tal cual. El miedo y la desconfianza, alimentados por el alto riesgo país, hacen que la gente y las empresas compren dólares para protegerse o directamente para sacarlos del sistema financiero argentino o del país. Es lo que se llama técnicamente formación de activos externos. La famosa fuga. Sí, eso te drena las pocas reservas que tiene el Banco Central y tarde o temprano obliga a los gobiernos a poner o a mantener controles cambiarios, o sea, el cepo. Y es un círculo vicioso posta. La desconfianza genera fuga, la fuga obliga a poner el cepo, y el cepo, a su vez, genera más desconfianza, distorsiones y mercado negro. Y me imagino que eso mete más presión sobre el dólar blue, los financieros. Obvio, genera creación immobiliaria constante. La demanda de dólares para cubrirse o para irse del peso presiona sobre los tipos de cambio paralelos, el blue, el MEP, el contado con liqui, y hace muy difícil cualquier intento de unificar el mercado cambiario sin que se dispare el tipo de cambio oficial y genere más inflación. Un nodo difícil de desatar. Muy difícil. Y un punto final, pero crucial. El crédito carísimo para todos. Esto es clave. El riesgo país del soberano, del Estado Nacional, actúa como un piso para el costo del crédito en dólares para toda la economía argentina. ¿Cómo es eso del piso? Simple. Si al Estado Nacional, que es el deudor, teóricamente, más seguro dentro del país, le cuesta financiarse al 15% o 18% anual en dólares, ¿cuánto le va a costar a una provincia? Más todavía. Exacto. Y a una empresa grande, una YPF, una Arcor, también le va a costar eso o más. Ni hablemos de una pyme o de un crédito hipotecario para una persona. Es imposible. Nadie puede encarar un proyecto productivo a largo plazo con esas tasas. Nadie. Te ahoga la inversión privada, te ahoga la compra de maquinaria, te ahoga el crédito para consumo durable, como autos o electrodomésticos. Es un freno de mano para toda la economía productiva. O sea, que quede claro, el riesgo país no es un número abstracto que miran 4 tipos en la Citi. Nos termina afectando a todos de una forma u otra en el día a día. Exactamente. Es un reflejo de la confianza
o la falta de ella, en el futuro económico y político del país. Y esa confianza o desconfianza tiene un precio muy, muy concreto en la economía real de todos nosotros. Y bueno, mirando un poco hacia adelante, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? Todo parece girar en torno a una pregunta clave. ¿El mercado financiero internacional finalmente cree o no cree que las reformas económicas que se están intentando van en serio esta vez? ¿Creen que la estabilidad macroeconómica puede ser duradera o es otro veranito? La pregunta del millón. Tal cual. Las consultoras económicas suelen plantear escenarios posibles, basados en probabilidades. Uno típico que se veía a principios de 2025 podría ser algo así. A ver, contame. Primero, el escenario neutral o base. Le suelen dar la mayor probabilidad, ponele un 50%. ¿Qué pasa acá? Bueno, se logra mantener el equilibrio fiscal primario, el resultado antes de pagar intereses, no hay grandes crisis políticas que rompan todo, pero tampoco se avanza de forma decisiva en reformas estructurales profundas, laboral, previsional, del Estado. Un más de lo mismo, pero sin explotar, digamos. Algo así. ¿Qué pasa con el riesgo país en este escenario? Probablemente se quede trabado en un rango todavía alto, como decíamos antes, entre 700 y 900 puntos básicos. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que zafamos de una crisis aguda a tipo default o hiperinflación en el corto plazo. Pero seguimos estando afuera del mercado de crédito internacional competitivo. Quedamos dependiendo de poder renovar la deuda local en pesos, ajustada por inflación o dólar, y de lo que nos puedan prestar los organismos como el FMI, con sus condiciones. Seguimos en terapia intermedia, sin el alta médica. Entendido. ¿Y el escenario bueno? ¿Hay chances de salir de terapia? Ese sería el escenario optimista. Generalmente le dan menos chances, quizás un 15%, porque requiere que muchas cosas salgan bien juntas. ¿Qué tendría que pasar? Implica que se logran implementar y, clave, sostener en el tiempo reformas económicas importantes, que se consolida el superávit fiscal de forma creíble y, fundamental, que se consigue un fuerte apoyo financiero externo, más plata del FMI, préstamos de otros países, inversiones directas, que permita levantar el cepo cambiario sin que se genere un salto devaluatorio caótico y descontrolado. Un combo difícil, pero posible. Difícil. En este cuadro, el riesgo país sí podría empezar a bajar de forma sostenida, perforando el piso de los 500 puntos básicos. Ahí sí podríamos empezar a pensar en volver gradualmente al mercado voluntario de deuda, bajaría el costo del crédito para todos, público y privado, y se alentaría mucho más la inversión. Sería el famoso círculo virtuoso que siempre buscamos. Ojalá. ¿Y el escenario feo? ¿El que nadie quiere nombrar? Bueno, el escenario pesimista. Lamentablemente, por nuestra historia reciente y no tan reciente, siempre tiene una probabilidad no despreciable. Pónele un 35%. Un tercio de chances. No es poco. No es poco. ¿Qué pasa acá? Bueno, se revierte la consolidación fiscal, volvemos al déficit primario crónico, estalla alguna crisis política importante, el mercado interpreta que volvemos a los viejos vicios de siempre, gastar sin respaldo, emitir a lo loco, o quizás nos pega un shock externo muy fuerte, como una caída brutal del precio de la soja o una crisis financiera global que nos arrastre. ¿Y el riesgo país ahí? Las consecuencias serían nefastas. Cierre total y absoluto del mercado de crédito externo. Altísimo riesgo de un nuevo default de la deuda. Reestructuración desordenada o directamente no pago. Y muy probablemente una crisis cambiaria por fuga masiva de capitales y una devaluación descontrolada del peso. Sería volver a empezar, otra vez, desde mucho más abajo. Un déjà vu terrible. ¿Y cuáles son los puntos más sensibles, los que podrían gatillar ese escenario pesimista más fácilmente? ¿Qué miran los analistas con lupa? Hay dos puntos críticos que mencionan casi todos los análisis. Primero, que el superávit fiscal que se logre sea percibido por el mercado como poco sostenible en el tiempo. Es decir, que esté basado más en licuadora, que la inflación te coma los gastos en términos reales, o en postergación de pagos necesarios que en reformas estructurales de fondo que achiquen el gasto público de forma permanente. Si el mercado no cree que el ajuste fiscal es duradero y de calidad, no te va a bajar el riesgo país en serio. O sea, no alcanza con la foto, tienen que creer en la película. Tal cual. Y el segundo punto clave es una salida del cepo cambiario mal manejada.
Si se intenta levantar el cepo sin tener suficientes reservas en el Banco Central o sin un fuerte respaldo financiero externo, guita fresca asegurada, podría generarse una corrida masiva contra el peso, una devaluación caótica, y eso dispararía el riesgo país al infinito en cuestión de días. Es una operación de altísimo riesgo. Uf, qué complejo que es todo el panorama, ¿no? Siempre en la cornisa. Y para dejarlos masticando una idea, pensando un poco, pensemos esto juntos. Supongamos que Argentina logra, contra viento y marea, contra toda nuestra historia, mantener el superávit fiscal primario durante, ponele, 5 años seguidos. Un hito para nosotros. Sería algo inédito casi. Totalmente. Pero con toda nuestra mochila de defaults, de cambios de rumbo bruscos, de manotazos de ahogado, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que necesitaría el mercado internacional para realmente bajar la guardia con nosotros? Para confiar de verdad y llevarnos el riesgo país a un nivel que nos permita financiarnos como un país más o menos normal. Ponele abajo de los 400 puntos básicos. Es la gran pregunta. ¿Alcanza con mostrar los números en verde durante un tiempo o la historia, nuestro prontuario, pesa tanto que siempre vamos a necesitar pagar derecho de piso durante décadas, sin importar lo que hagamos bien? ¿Qué pesa más, la planilla de Excel o la memoria colectiva de los inversores? Se las dejo picando. Y con esto ahora sí, llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo o que al menos les haya aclarado un poco este panorama tan complejo. Y que nos acompañen en el próximo, claro. Ojalá les sirva. Una vez más, muchas gracias a Ignacio Pringles, Nacho para nosotros, nuestro asesor de seguros, por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto. Recordad que en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y nuestro alias por si nos querés ayudar con este proyecto. Gracias una vez más por estar ahí.